Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, cómo andan y cómo se encuentran? Soy Jack y el día de hoy les traigo el capítulo 1 de Multireacción de Universos. Aviso importante, no soy dueño de los personajes, vídeos ni música usadas en este video. Créditos a sus respectivos creadores. Y sin nada más que decir, soy Jack y que corra el video. Una torre inmensa de una forma circular con las escaleras en el exterior en forma de caracol, se encontraba creciendo más y más, girando de manera constante. Como un taladro invertido, el cual aumentaba su base para que la punta siga rascando el cielo. Y en la punta de este se encuentra un jardín con múltiples flores, nada se interponía entre este jardín y el resto del mundo. Excepto por lo que parecían múltiples figuras humanoides las cuales se encontraban suspendidas y tiesas. ¡Qué fastidio, Nimrod! Esperaba algo de ti, pero hasta en esto me decepcionas. Y sobre ustedes. El escriba miró a las múltiples personas suspendidas, las cuales no le llamaron la atención de manera especial. Exceptuando por Nimrod, el cual se encontraba sentado inmóvil, con los ojos rojos los cuales se encuentran mirando a la nada, ya no le quedan fuerzas para seguir luchando. Ari abrió los ojos con esfuerzo, captando a medias lo que están hablando los dos perros, pero a cada instante que pasaba le costaba más. ¿Sabes? Ya que estamos en esta situación, ¿qué te parece otro trato para salvar tu pellejo de nuevo? Eso fue lo último que escuchó Ari del escriba, mientras la inconsciencia, la hermana de Morfeo, lo tomó en sus brazos y lo acunó. Bueno, ahora les mostraré algo especial y... La voz de Nimrod parecía contener sollozos y se notaba que contenía las lágrimas. Yo espero, de verdad espero que les guste. Por favor, mire la pantalla. En la pantalla. Así que, ¿nos trajiste a este lugar con todas estas personas? Para escuchar los disparates de un egocéntrico hombre que acaba de proclamarse Dios en teoría. ¡Qué pintoresco! El sarcasmo se derramaba en la voz de Tsunade, mientras veía los distintos palcos que aparecieron en la ya familiar sala de cine, notando que en estos se encontraban personas tan pintorescas como raras, algunos vestidos con ropas que parecían ropas shinobi pero para civiles, mientras que otros con lo que solo se podía describir como antiguo. Pero lo que de verdad le llamaba la atención eran las extrañas figuras humanoides y no tan humanoides como la luna con cara que levitaba en lo alto, observando a todos en silencio poniendo tensa a la ya estresada Tsunade. La cual no entendía cómo terminaron todos en este embrollo. Pues en un momento estaban mirando a la familia Joestar, mientras lloraban porque los últimos años que creían haber vivido no eran más que el genjutsu más potente de la historia. Pero de repente Nimrod los condujo a otra sala de cine a través de las pantallas, después solo supo que una lucha empezó y terminó aún más rápido, siendo que ni siquiera le dio tiempo de ver cómo Madara se desataba por completo. Tsunade no entendía el problema en el que ahora se encontraban, pero no se quedaría viendo todo sin hacer nada, pues ella seguía siendo Tsunade Senju, la Zenin de las babosas y la quinta Hokage. Qué humano tan despreciable y al mismo tiempo tan normal. Sin duda alguna es una situación muy interesante la que nos están presentando, un humano que afirma ser Dios en concepto pero que no ha hecho nada para demostrarlo. El Dios de las profundidades expresó sus pensamientos sin ningún filtro, mientras la sala entera se estremecía ante tal presencia tenebrosa y desconocida, en especial los magos y brujas de la sala, quienes encontraron al extraño ser parecido a las raíces de un árbol como espeluznante para los menos cultos y para aquellos versados en las artes oscuras como un ser antiguo e inquietante. Mientras que los shinobis también encontraron la presencia tenebrosa más allá de lo comprensible, solo que no tenían ninguna familiaridad con este exceptuando a aquellos más conocedores del árbol divino, exceptuando por Shino, el cual se sentía intrigado por el dichoso ser, que provoca que sus bichos clamaban por acercarse, casi como si estuvieran venerando al extraño ser. Bueno, no tocaremos el elefante en la habitación.
Digo, somos muchos en esta sala y acabamos de ver cómo los dos escribas, que conocemos o no lo hacemos en algunos casos, se peleaban a muerte mientras nosotros mismos solo nos manteníamos al margen, siendo solo espectadores en todo caso. La voz ronca de Madara resonó grave e imponente. Solo que a comparación del dios anterior, la voz de Madara casi parecía un chiste. Pero la razón cruda en sus palabras despertó la misma duda en unos y en otros la confianza, pues alguien más pensaba lo mismo, lo que significaba que sus dudas no eran absurdas. Digamos que por razones no especificadas su estadía en el teatro de los nómadas se alargará más de la cuenta en algunos casos, en otros se acortará. Mientras tanto necesito que vean ciertas cosas para entender mi punto de vista, además que el encargo ya va atrasado. Así que atención a la pantalla. ¿Solo eso? No dirás nada sobre esa torre que apareció de la nada, o de ese lugar que vimos desde arriba, sin mencionar lo que está pasando con Nimrod. Shikamaru expresó sus inquietudes, mientras notaba cómo el palco en el que ellos estaban era no solo el más pequeño, sino el más iluminado, dejando el mediano a los que parecían civiles vestidos con lo que parecían capas y o ropa civil muy estilizada que le recordaba los atuendos absurdos que tomaron las nuevas generaciones en ese sueño. Pero lo que de verdad hacía estremecer a Shikamaru era el más alejado y el palco más grande, del cual provenía aquella voz que hizo que la sala entera se estremeciera en silencio, mientras todos buscaban refugio en la oscuridad. Los pensamientos filosóficos que expone el señor en la pantalla me recuerdan a la filosofía de Friedrich Nietzsche. Si bien pueden tener su punto de vista y como este es desarrollado en la idea de Dios ha muerto, y lo que esto representa en la sociedad occidental, cae en la misma soberbia por la que se le criticó a Nietzsche en su época y en la actualidad. Pues como se ha expresado antes, como un mortal cree no solo matar las enseñanzas de Dios las cuales influyeron en la moral, historia, filosofía y leyes occidentales. Por lo que creer en destruir la civilización occidental desde su raíz no solo es soberbio, sino que también es infantil, pues aunque exista una sola persona que aún recuerde la sociedad moderna, podría desmontar por completo todo su experimento. Hermione se tomó su tiempo para expresar sus pensamientos deductivos sobre lo dicho por el lúgubre hombre en la pantalla, todo con el fin de intentar calmar su ansiedad. Pero la cercanía en los palcos, y en especial con los mortífagos, le deja con una sensación de incomodidad y malestar constante. Pero los otros palcos también parecían espeluznantes o extravagantes. Es obvio que cualquiera quisiese ser Dios, solo aquellos comprometidos de verdad con la fe no quisiesen tal destino, solo que aquella motivación que los mueve a tal pensamiento es cuanto menos ingenua en el mejor de los casos y descerebrados en el peor. Enki expresó su opinión sobre lo dicho por la chica al otro lado del cine, a pesar de no saber quién era el tipo por el cual ella comparó con lo dicho en la pantalla, pero pudo entender una parte, pues era similar a lo hecho por los nuevos dioses, intentar cambiar el antiguo orden mundial quemando el anterior, pero eso era imposible, siempre quedaban brasas las cuales mantenían vivo el antiguo orden. Pero a Enki le interesaba saber más cómo podía de alguna manera no solo escuchaba bien, sino que tampoco notaba eco o distorsión de la voz de aquella muchacha en el otro palco, algo raro pensando en el tamaño del lugar, pero desde cuando es normal ver a todos los dioses reunidos en un solo lugar, hablando de tú a tú con un perro bípedo con lentes. Pero bueno, nada era normal desde que entró en aquel calabozo, o desde nunca, pues cuando tus primeros recuerdos eran estar en un monasterio que practicaban los antiguos rituales, hace que todo sea raro en todo en general. Qué palabras más graciosas viniendo de ti, Enki, más cuando creciste en uno de los templos hechos por los descendientes de mis seguidores, al final los magos amarillos pudieron seguir esparciendo mi dominación, incluso cuando ya no me encuentro en mis mejores momentos, mis enseñanzas, mi filosofía aún sigue viviendo y creciendo. Mientras la humanidad sigue cayendo en sus propios desechos. Solo que existe una cosa que me arrepiento, y esa es no haber grabado mi nombre en cada parte de mis enseñanzas, pues ocurren casos como el tuyo que usas mis enseñanzas sin darte cuenta. Nasra le habló a Enki con soberbia, solo que su voz e incluso de alguna manera la vista de su forma de cabeza flotante, aún sangrando y con algunas vértebras conectadas y colgando pudo ser vista por todos en la sala, incluso si no estaban viendo directamente, pues una imagen mental de Nasra les llegó. Lo que causó mucha conmoción, en especial a los ciudadanos respetados de la mágica Gran Bretaña. ¿Qué mierda es eso?
Umbridge no alcanzó a decir nada más, pues la imagen mental de Nasra apareció nítida en su mente, grabándose en su ser. Esto provocó una impresión de asco, miedo y aberración ante tal escena, reacción replicada por muchos, tanto de los magos británicos como por los ninjas en el otro palco, solo que Umbridge tuvo la reacción más visceral, vomitando y salpicando tanto a Voldemort como a Dumbledore. Bueno, por todas esas exclamaciones y palabras sobre la cabeza flotante que escucho, deduzco que existe algún tipo de magia, métodos o lo que sea que no solo nos permite escuchar todo en esta sala, sino que también nos permiten ver de todo. Nasra habló con un tono seco y sin emociones, mientras probaba su hipótesis, mirando a la rubia tetona en el palco lleno de gente con el pelo teñido, pero su mirada se apartó de la misma al notar la verdad de dicho busto, pues no solo era falso, sino que también toda la forma de dicha mujer era falsa, siendo que abajo de esa ilusión se encontraba una babosa arrugada y vieja. En la pantalla. Otro que no respeta los límites básicos en búsqueda de conocimientos. Sin duda alguna los humanos siguen cayendo en los mismos errores todo el tiempo, siempre es lo mismo. Por eso los humanos necesitan reglas y límites para no volvernos animales. Dumbledore miró con lástima la pantalla, mientras el aparente Muggle expresaba con orgullo que él no era del tipo que seguía los límites, sino alguien que los pasaba por el supuesto conocimiento prohibido que se encontraba detrás de estos límites. Un discurso tan viejo como horrible, y el mismo Dumbledore en persona había visto lo que causaba la curiosidad sin límites o con menos escrúpulos. El mayor ejemplo de esto era su amigo y maestro Nicolas Flamel, cuya ambición desmedida junto con su nula moral provocó la creación de un artefacto tan horrible como maravilloso: la piedra filosofal. La cual venía con todo incluido: riquezas, poder, inmortalidad y salud. Todo a lo que cualquier hombre sueña alcanzar, pero ¿qué costo? Para Flamel este fuese su propia hija, su fertilidad y la de su esposa. Pues no todos sabían que la razón principal por la que la familia Peverell, o más directo, los Flamel no se convirtieron en la familia más poderosa del mundo, la respuesta se encontraban en lo que se tuvo que sacrificar para la creación de dicho artefacto. Flamer sacrificó su fertilidad, a su hija descariada, la cual se había unido a la nueva dinastía francesa impuesta por el Muggle Napoleón después de un conflicto mágico y Muggle donde los magos nacidos de Muggles provocaron la caída de la realeza francesa, algo que le provocó muchos problemas a Nicholas, pues él era un alquimista, escribano y aprendiz del alquimista real del zar Alejandro I de Rusia, el cual fue el penúltimo mago de su linaje. Y ahora su hija no solo apoyaba a un Muggle como emperador, sino que ella misma se convirtió en la general principal en el frente mágico. Por lo mismo, durante las guerras napoleónicas se le ordenó que Nicholas fuera mando al frente para que se enfrente a su sorprendente hija, la cual se rumoreaba que llevaba la varita de Saúco, pero al final ni la varita de Saúco pudo en contra del culmen de la alquimia. No de la magia misma. Una magia tan grotesca que se cobró la vida de su hija, su fertilidad, la vida de todos los magos y brujas en el campo de combate. Algo que le provocó muchos problemas a Nicholas una vez que se supo lo que había hecho, el artefacto que logró crear. Pero sin duda alguna el mayor problema del señor fue con su esposa, la cual de manera obvia odiaba a su marido por matar a su hija, pero cuando dicho marido es el mejor alquimista y un increíble maestro de pociones, cosas como el odio, indignación o cualquier cosa que no sea la absoluta adoración estaba prohibida, esto garantizado por pociones y artes oscuras que ataron a los Flamel incluso en el infierno. Por eso mismo Dumbledore decidió robarle la piedra filosofal durante la Segunda Guerra Mundial, ocultando la piedra en una caja de oricalco, la cual colocó bajo un Fidelius, y tirándola en el foso de las Marianas, donde se concentran muchas líneas ley marítimas gigantescas las cuales no conocían la intervención humana. Y así las líneas ley más poderosas absorbieron el poder de la piedra de manera progresiva, hasta que estuvo lista para ser destruida durante el junio de 1992 gracias a la intervención de una profecía verdadera y el poder arcano que portaba Harry Potter. Además, ese año también fue el año siguiente de la caída de la Unión Soviética, provocada por el deceso constante de la fuerza de Flamel, quien mantenía dicho infierno para intentar crear otra piedra filosofal, pues no podía recuperarla de las manos de Dumbledore en su estado debilitado. Por lo tanto, crear otra era la única solución.
Solo que, sin el sacrificio de la sangre de un descendiente, era imposible recrearla, sin importar cuántos ríos de sangre se crearan en dicha nación. Pero al final si Experimento no sobrevivió a sus creados, y Flamel pudo ver cómo su imperio colapsaba, cómo sus tesoros eran saqueados y al final de su vida, a finales de junio de 1992, cuando su esposa, ya liberada de las maldiciones y opciones que la hacían amar a su esposo, siendo que durante los años se convirtió más en una muñeca sexual viviente más que en un ser humano, la cual Flamer moldeó durante años a su gusto más retorcidos. Ficha mujer terminó matándolo y culminando el ciclo maldito del alquimista. Pero obviamente sin que antes Dumbledore extrajera todos los secretos del alquimista. En eso se equivoca señor Barbudo, pues para bien o para mal el avance humano no se detendrá por ninguna barrera, régimen, ley o incluso algún tabú o dogma. Por eso no estoy de acuerdo, pues la humanidad, al igual que la vida misma se abre paso y las barreras solo atrasan lo inevitable robando el futuro de miles, la creación de incontables cosas y el descubrimiento de muchas más las cuales son inevitables, por más que a algunos no les guste. Eso sin mencionar que el sistema que coloca las restricciones solo es bueno cuando uno mismo lo dirige. Nilvan la Infinita no pudo quedarse quieta al escuchar el discurso del mago Barbón mientras reconocía las similitudes entre el discurso de control del señor y el de Francois, este último haciéndole honor a su apodo, dominó todo lo que se cruzara con su mirada imponiendo sus leyes, sus pensamientos, sus preferencias. Pero al final el alguna vez gran conquistador envejeció y sus leyes, pensamientos y preferencias al igual que su voluntad envejeció más rápido que su doctrina, esto produjo que su cuerpo se fuese carcomido por el derrumbe de su ser. Parecido a lo que le pasaba a la mano derecha del mago barbudo, la cual se encuentra podrida y negra, aunque por fuera luzca prístina, Nilvan podía ver su espíritu que se encontraba roto, fragmentados y juntados por pura fuerza. El Señor era más una idea abstracta mantenidas por esperanzas y convicciones tan rígidas, que a la mínima brisa empezarían a agrietarse. Lo mismo que vio en miles de personas a lo largo de su extensa vida como ascendida, personas tanto poderosas como viejas, pues era algo que notó, la terquedad y la negación al cambio aumentaban en la vejez, siendo que muchas veces los cambios de opiniones o puntos de vistas en estas personas se daban por factores externos que era de su agrado, y que de alguna manera calzaban sus ideales o los modificaban levemente para poder usarlos como escudo ante un mundo que no los espera. Incluso a ella, la Infinita la cual alguna vez pensó que tenía todo el tiempo del mundo para cambiar a la humanidad sacando a la especie de su ciclo de destrucción y caos. Terminó notando que su enfoque era equivocado en sí mismo, pues ella buscaba cambiar la propia naturaleza autodestructiva, en vez de usar esa naturaleza para crear un sistema que se mantenga empleando la naturaleza autodestructiva humana como único dogma para evitar la centralización de poder o el estancamiento eterno causado por mantener un supuesto estatus de calma, que en realidad era estancamiento disfrazado de paz. Es pan para hoy y hambre para mañana. No, lo que se necesita es un sistema que evolucione con la humanidad para adaptarse a sus cambios a lo largo del tiempo. Objetivo que nunca logró alcanzar, pero el cual estaba segura que su descendencia podría, pues al final era el trabajo de los viejos hacer más fácil el camino y dar las herramientas para que los jóvenes puedan recorrer con más facilidad y cambiar dicho camino. No al revés. Dejando de lado la obvia equivocación del señor con la larga barba y la petulancia de la exhibicionista de amarillo, no puedo evitar notar que de manera aparente lo que estamos viendo y escuchando trata sobre lo que aparenta ser un científico fracasado obsesionado con Dios y el cuerpo humano. Orochimaru no pudo evitar decir lo que para sus ojos era obvio, pues él mismo durante un buen tiempo no solo pensó lo mismo, sino que hizo lo mismo, diseccionó asientos, fascinándose por la estructura del cuerpo humano y cómo Dios lograba dicho milagro. Y sí, Orochimaru no solo era creyente en Kami, sino que también le temía, más cuando él mismo pudo verla 2 veces en vida. La primera Kando su sensei invocó al Shinigami para matarlo, pero solo logró llevarse sus brazos, y la segunda cuando revivió y tuvo que ver cómo el Shinigami revivía a todos los Hokages muertos. Tras tal exhibición y con la información que el Shinigami solo pudo no solo vencer al 9 colas, sino también sellarlo, como él, un simple científico genio, podría negar la existencia de algo que vio y experimentó en carne propia. Por eso mismo decidió buscar la inmortalidad, pues de esa manera no tendría que pagar por sus pecados, pues al final lo que movía a Orochimaru durante esos años de experimentaciones inhumanas fue el miedo a su muerte, a ser juzgado y miedo a Dios, como muchos otros, que le tenían tanto miedo que existiera Dios, que hacían cualquier cosa para negarlo, para autoconvencerse de que no existía un Dios, uno que no solo podía juzgar de manera justa o peor,
Que dicho Dios sí exista y que no le importe lo que un mortal haga en vida, que se quede allí, sentado sin el interés de juzgar a los mortales, sin interés alguno a su creación, pues eso significaría que la vida de uno mismo, su moral, ambiciones o lo que sea no son más que pensamientos abstractos que no importan en el gran esquema de las cosas. Un pensamiento que a Orochimaru, como un hombre de ciencia y razón asustaba, pues significaría que ni la ciencia o la razón importan. Qué interesante, otro más que juega con la vida y la muerte, pero este no usa el conocimiento arcano, de lo oculto o las migajas de lo divino. Sino que busca recrear la vida con ciencia, algo impresionante pues representa cómo el hombre pudo domar a la naturaleza misma. Es el triunfo de la humanidad en contra de lo natural. Valtail no pudo evitar el comentario tan provocativo a Vinushka que estaba sentada a su lado, el cual ahora miraba al ascendido con disgusto. Pero a este no le importó los sentimientos de un dios que perdió contra la humanidad, hasta tal punto que cambió su nombre de Vinush, a Vinushka. Todo gracias a la humanidad quien ganó a la naturaleza y por ende mataron a Vinushka, lo que provocó que la naturaleza misma muriese lentamente, dejando de proveer a la creciente humanidad, lo que causó miles de hambrunas. Pero no importaba, pues se encontraron métodos para obligar a la Tierra a producir, solo era cuestión de tiempo para que produjeran tanto que tendrían toneladas de comida que se podrían por la propia abundancia. En la pantalla. Es lo que me esperaba, es la historia de Víctor Frankenstein y la creación de su hijo. A Hermione solo le bastó unas pocas palabras más para entender de qué trataba la música que ahora sonaba, el cual era de una historia que ya había leído por sí misma hace tiempo, una historia sobre el temor a la paternidad y a la responsabilidad. Algo muy distinto a lo que ya habían visto antes, el mundo de chamanes que se trataba más de luchas, este parecía más una historia reflexiva, más calmada pero no por eso más reconfortante. Ahora que lo menciona señorita Granger, es cierto. Esta canción calza con la historia de Víctor Frankenstein, el esquip suizo que creó una quimera humana sin usar magia en Alemania, basándose en los escritos de su tío abuelo que era un mago oscuro y reemplazando los cadáveres de bestias por personas. Creando un monstruo con fuerza prodigiosa. Dumbledore dio sus dos nuts a la conversación, mientras que muchos parecían impresionados, más los demás palcos quienes no parecían magos o brujas, y los que más representaban esto era el palco con personas de pelos de colores, en especial la peli rosada que le recordaba a Tonks, solo que el de ella parecía un rosado diluido. Lo que me impresiona es que nadie se esté planteando qué hacemos todos aquí, más viendo a todas estas personas tan extrañas que se encuentran ahora, sin mencionar esa lucha entre el escriba y ese otro perro ridículo. Deberíamos estar hablando de cómo volver a nuestros mundos en vez de perder el tiempo hablando sobre un maldito esquive entre todas las cosas por Merlín. Bellatrix explotó, al no entender cómo todos estaban tan calmados, y cómo no se cuestionaban para nada sobre la situación tan extraña que estaban viviendo. Tienes que entender, Bella, que no importa lo que pensemos, queremos o intentemos. Nos encontramos en una situación donde nosotros somos prisioneros y nuestro carcelero se encuentra torturando a su conocido. Voldemort ni siquiera se dignó en mirar a Bellatrix, puesto que su mirada no se apartaba de Jack, quien se encontraba sentado junto con el perro morado con el disfraz de berenjena. Pero lo que desconcertaba a Voldemort era la calma de no solo los demás, sino que también él mismo se sentía calmado y tranquilo, por primera vez en años se sentía relajado de verdad. Sin mencionar que la voz de Tom y los pensamientos intrusivos que éste provocaba no solo frenaron, sino que se detuvieron. Y eso solo significaba una cosa, la esperanza por salir de este lugar no solo se extingue, sino que muere de manera indolora por la rapidez con la que murió.
Bueno, no sé cómo los han tratado a ustedes, pero en nuestro caso nos han tratado de manera gentil, y digamos que solo volveremos a nuestro mundo, a nuestra realidad después de que se nos revelase que los últimos años de nuestra vida fueron solo un sueño. Por ende no entiendo por qué tenemos que discutir entre nosotros sin tener motivo alguno. Así que me presento, mi nombre es Naruto Uzumaki, soy un ninja genin originario de Konohagakure. ¿Ustedes de dónde son? Qué curiosa información, mas sin embargo también era de esperar, si el escriba logró no solo detener a los dioses verdaderos en este lugar, el hecho de que lo hiciera con otros mundos no me suena descabellado. Por ende, déjeme responder a sus cordiales saludos con los míos. Soy Rom Chambara, se me conoce como el atormentado, un poeta mortal. Por cómo se encuentra mi cuerpo creo que se deduce lo comprometido que estoy con mi filosofía. Y en la actualidad me encuentro siendo un prisionero disfrutando de su sentencia de gamuza y azafrán. Mirando con morbosa curiosidad otro mundo por primera vez, pues de solo estar viendo el intrigante futuro de nuestro hermoso y pintoresco mundo pasamos a ver otras realidades. La voz ahogada por su propia carne cocida junto con su aspecto en carne viva, aún sangrando y siendo visibles ver cómo los músculos se mueven mientras la piel faltante ya hacia desollada, colgando como un manto. Esto no solo provocó un shock general en los otros dos palcos, sino que también permitió que todos se centrasen en ese palco, notando las figuras tan pintorescas que se encontraban en el palco del miedo y hambre. ¿Qué demonios es ese palco? ¿Qué mierda está pasando? Tsunade murmuró su incredulidad, mientras notaba las figuras abstractas de lo que solo podía definir como monstruos de las pesadillas del Shinigami. Pero que se veían opacados por la imagen de Rom Chambara y de la cabeza flotante que era Nasra. Además de la curiosa bestia que se encontraba enrollada protegiendo a una niña desaliñada, flaca, demacrada y que se veía asustada, observando a las figuras abstractas, como lo era la luna con cara y un hombre con máscara de gato encima de su ser. Siendo que la pequeña niña se encontraba sentada entre todos ellos, separada de las demás figuras humanas. Esto alarmó mucho a Tsunade, la cual se encontraba con la necesidad de ir y ayudarla. Ve bueno. Es un gusto, Chambara-san. Y bueno, en nuestro caso nos han informado cosas de nuestro mundo, y estuvimos viendo un mundo muy bizarro, pero no de nuestro futuro o de nuestro mundo como ustedes, pues nos enteramos que lo nosotros creíamos verdadero era falso, solo nos informaron sobre algunos aspectos. Además que nosotros solo conocemos a Nimrod, el perro morado disfrazado de berenjena. Naruto miró con repulsión y morbosidad a Rom Chambara, notando las similitudes entre el aspecto de este y de la forma de manto de bestia con cola, cuando su piel se derrite y el chakra Biju se teñía con la sangre de su Jinchuriki. Solo que Rom Chambara no parecía estar en dicho manto, solo parecía que se arrancó la piel, se coció su boca y dejó su piel colgando como una especie de falda o túnica. Qué curioso, eso significa que por lo menos en esta sala se encuentran tres realidades distintas. Mirando como un loco va en contra del círculo natural de la vida, pero creo que sería mejor dejar todo eso de lado de manera momentánea, pues dudo mucho que alguien en esta sala sea capaz de seguir la lucha que solo puedo llamar como una batalla entre titanes. Snape miró la parte baja del teatro donde se encontraban Jackie, el que deducía que era otro escriba, mientras que este parecía mantener una conversación animada con el otro perro con forma de berenjena que por lo dicho por el autopresentado Naruto se llamaba Nimrod, como el fundador de Babilonia según la Biblia y el impulsor de la Torre de Babel según los mitos abrahámicos. Toda la situación era cuanto menos algo rara, si tenía en cuenta que no hace mucho se encontraban peleando con todo, o por lo menos el disfrazado parecía hacerlo. Pero tampoco se le escapó lo dicho por el rubio con las extrañas marcas que asemejaban a unos bigotes de gato estilizado, el cual dejó soltar como si nada que en su mundo todo lo que creían verdad era falso. Tal vez algo parecido al estatuto del secreto, siendo ellos los mugles en su mundo. Snape suspiró mientras notaba que seguía divagando sin sentido. Parece que el señor logró crear una especie de quimera humana usando solo la ciencia y los conocimientos humanos, sin recurrir a lo oculto. Es impresionante y preocupante, dicho descubrimiento solo abre la puerta a la creación de un nuevo mercado de esclavos que pueden ser creados, reanimados y reparados. Si la técnica que usa el señor se puede ampliar a una escala sostenible significaría el inicio de una nueva era. Una donde el hombre no necesita ir a la guerra, pues los cadáveres putrefactos de sus padres podrían ir por él y cuando vuelvan solo se necesitarán reparaciones si se dañan o reutilizar sus partes para crear a otro sirviente.
La mente estratégica de Arce corrió a mil mientras veía todas las posibilidades de poder crear un ser con distintas partes de cadáveres, era nigromancia pero con la posibilidad de ser escalable y sin los defectos de la magia de la resurrección. Y si lo pudo hacer un rarito solo con chatarra, lluvia y cadáveres en descomposición, ¿qué haría un reino poderoso y con recursos como lo sería el reino de Rondón? No es que hayas contrariado el círculo de la vida. Pues este mismo es un ciclo de muerte y resurrección constante, dentro de todo solo lo hiciste más rápido y al mismo tiempo algo más largo en ciertas partes. El único error que cometió fue no ponerle un seguro en caso de que se vuelva en tu contra o que no te obedezca. Por eso es mejor revivirlos en un solo cuerpo, pues es solo un recipiente para una alma. Pero tal vez sea por cómo logro crear ese Goul. La voz de Enki resonó con apatía y cautela, mientras notaba la asquerosa pero clara similitud entre la creación de ese tal Víctor Frankenstein y la necromancia de su mundo. Enki no pudo evitar notar con disgusto la creación amorfa del dicho loco, pues su creación y forma le recordaba demasiado a los guardias de la prisión y su grotesca existencia. Lo dices como si tú no practicaras la misma necromancia rústica, sin altares, sin objeto o herramientas mágicas y mucho menos seguridad. Con razón los no muertos que creas no te obedecen en todos los casos, Enki. Nostradamus miró divertido a Enki, mientras en la pantalla se veía como Víctor Frankenstein se horrorizaba de su propia creación, al igual que lo hizo un joven Nostradamus o un celoso Valtail en su tiempo. Pero esta vez el chico Víctor lo logró hacer solo con máquinas y ciencia, algo muy parecido a lo poco que pudo ver de Logic. Pues, Deus Ex Machina, y este resolverá todos los problemas de manera simple. En la pantalla. Un padre asustado por la mera existencia de un hijo que él mismo estuvo empeñado en dar la vida. Sin duda alguna es una increíble, retorcida y hasta cierto punto satírica al miedo a la paternidad. Pero esto no es un cuento, por lo que sabemos esta persona es real, sus problemas, sentimientos, pensamientos e historia es real. Eso o las entidades que nos trajeron aquí solo crean esto al momento, como un escritor que busca la manera más rebuscada, sin sentido y sobrevalorada posible para ofrecer a unos consumidores que no encuentran nada mejor. Kakashi miró la pantalla con su único ojo abierto, mientras reflexionaba sobre el miedo a la paternidad, uno que él mismo tuvo en algunas ocasiones en su juventud, cuando tuvo sustos de embarazos con diversas chicas, incluso con la propia Kurena y una vez hace años, cuando Azuma apenas estaba entrenando en el monasterio, siendo entrenado por los budistas. Pero lo que no podía evitar preguntarse era si su padre también sintió ese miedo cuando él nació, o, cuando se quitó la vida. Kakashi suspiró mientras la misma pregunta regresaba a su mente de nuevo, la pregunta que se hizo en el funeral de su padre, en cada uno de los aniversarios de su muerte e incluso cuando recibió la noticia de su muerte, la pregunta de que si su padre siquiera pensó en su hijo, o de lo contrario, no le importó en nada que le pasase a este. Una quimera hecha con partes de cadáveres, en teoría se puede clasificar como una quimera humana no muerta. Y parece que su creador hasta ahora se ha dado verdadera cuenta de lo que ha hecho. Pero ya es demasiado tarde, ahora tiene en sus manos una criatura nacida de la muerte, sino que también los planos para crear una fábrica de ellos. Me pregunto si en ese mundo también existe un gobierno mágico, o de lo contrario será el primer mundo que veremos que no posee dicho don. Luna intentó desviar su atención parloteando sin parar, pero al final no pudo sino quedar viendo Ingrid a las extrañas especies nuevas que revoloteaban por los otros palcos, animales que nunca antes había visto y mucho menos imaginado. Especialmente los miles que jugaban entre las figuras gigantes que se encontraban en el palco en donde está ese espeluznante poeta mortal. Mientras que el otro palco,
Los únicos que le llamaban la atención era el señor con el pelo largo y negro, el cual Luna está convencida que los nargles se alimentan de sus piojos, de lo contrario no se explicaba por qué dejarse crecer tanto el pelo, y el otro era la cosa mitad blanca y mitad negra. Ellos dos eran interesantes, pues mientras la mitad negra estaba llena de criaturas de la ira y el odio, la blanca no tenía nada, incluso parecía que las criaturas que ella veía se alejaban lo más posible de su mirada, mientras ahora el extraño ser parecía haber notado su mirada, devolviéndola con una mirada vacía, algo que incomodó más a Luna que una mirada de odio. No sé cómo es que hasta el momento de la concepción de su quimera, no se dio cuenta de semejante decisiones y acciones que cometió. Tal vez sea idea mía, pero dudo mucho que alguien en sus 5 sentidos, no razonaría en lo que está pasando y las consecuencias que esto traería, siendo que ni siquiera pensó en un plan B o alguna contramedida para alguna situación o si el experimento se salía de control. Nunca había escuchado de ese Víctor Frankenstein, pero con lo poco que nos ha mostrado esta música sobre cómo se comporta, lo más probable es que tenga alguna enfermedad o que su ego y ambiciones eran tan grandes que le impedía ver la verdad de su creación, además de las consecuencias que este traería sin duda. Ron expresó su confusión, mientras la ironía no se le escapaba de las manos, pues alguien tan impulsivo y tonto como él hablando de prudencia o no entender las consecuencias de sus acciones. Hilarante si le preguntaban. Bueno, dejando de lado todos los defectos del señor Víctor, lo que más me interesa saber es más sobre ese mundo y cómo repercutirá la creación de este inventor. Pues incluso ahora no sabemos si existe la magia, o algún tipo de energía, incluso la alma misma, pues si una tormenta con algunos rayos pueden revivir carne descompuesta y unidas con simples hilos. Si eso es así, ¿qué están haciendo los ascendidos o los dioses verdaderos? Nilvan no aguantó su curiosidad, mientras pensaba en cómo reaccionarían los dioses ascendidos ante lo que solo se podía llamar como el inicio de una posible industrialización de la muerte y la resurrección. En realidad en este mundo no existen ni los dioses verdaderos o ascendidos, por lo menos no como ustedes lo conceden. Dejémoslo en que existe, o son tan diferentes a los suyos que bueno, no lo comprenderían por su propia cosmovisión. Lo mismo se puede decir de la magia, el alma y demás cosas de su encantador universo. Las palabras del escriba, además de ser concisas en su contenido, alertaron mucho a todos en la sala. A los magos y brujas en la sala por el mismo concepto de ascendidos o Dios verdadero que plantearon los del mundo de Ultratumba, los cuales solo miraron desconcertados al escriba. Mientras que los menos afectados eran los ninjas, pues a la mayoría no les daban tanta importancia al concepto de un creador o a la santidad en la mayoría de las ocasiones, pues creces por tu pueblo, morirás por él o vivías lo suficiente para enseñar a los nuevos. En tal monotonía solo manchada por la sangre, dolor y muerte, la religión no encontró mucha cavidad en las herramientas de alta especialización en asesinatos, seducción o lo que se requería para la misión de turno, además de los típicos rezos de un moribundo o alguien que estaba mirando los ojos de la Shinigami esperando su muerte y temiendo por si existe algo más allá de la muerte, un pensamiento hipócrita, pues solo se pausaron a pensar en ellos una vez estaban a momentos de comprobarlo. Dejando de lado el concepto de Dios que me está causando un dolor de cabeza tremendo, carajo, no solo esa mierda, toda esta maldita situación es un puto dolor de cabeza que no me deja pensar bien. Y el hecho de que ese estúpido esté creándole una novia a su hijo solo empeora todo. ¿No nos podrías dejar en nuestro mundo ahora? Ni les diremos nada a nadie, pues dudo mucho que alguien siquiera nos crea lo más mínimo. Tsunade expresó sus quejas como solo una alcohólica profesional podría hacerlo, con quejidos lamentables e insultos de por medio. Los cuales buscaban una salida de lo que ella misma podría definir como un secuestro masivo. Y siendo sincera consigo misma, se sentía demasiado tensa por cada instante que pasaba en el teatro, más después de aquella lucha extraña que vio entre Nimrod y quien parece ser otro escriba perro. Tal vez todos los escribas eran perros o derivados, pero de manera extraña Tsunade no sentía una aberración o desconfianza a los escribas, ni siquiera miedo. Más bien de alguna manera retorcida y casi instintiva se sentía predispuesta a seguir y creer en lo que dicen estos seres, como si estuviera en un genjutsu leve que la hacía más fácil de convencer por los escribas. Bueno, supongo que solo quería que su especie de hijo tenga a alguien igual a él, pues pensando más profundo, no sabría cómo sería la vida de este ser después de la muerte de su creador o si las partes de este se podrían reutilizar cuando este muera para alcanzar una especie de inmortalidad, pero claro, eso sin contar de las infecciones, hongos, moho o simples enfermedades que afecten a un cadáver reanimado.
Dudo mucho que su cuerpo funcione al 100% después de pasar por ese proceso de resucitación, y eso sin mencionar que el hecho de que no colapsar por la falta de sangre o la falta de en general de todos los materiales que porta la sangre, la cual no posee ni glóbulos rojos o blancos, además de diversas funciones químicas o físicas del cuerpo. Pero intentar hacerlo de nuevo solo demuestra lo loco que se encuentra este tal Víctor. Tenten miró exasperada la pantalla, mientras se resignaba por lo hecho por ese tal Zetsu, el hombre con la máscara del gato y el otro que parecía más un oso que un hombre, los cuales provocaron la ira del otro escriba junto a Nimrod, y ahora todos se encuentran atrapados en estos palcos que aunque estrechos, por suerte también estos palcos están separados por lo que Tenten suponía que estaban separados por los universos, cada universo teniendo su palco. Pero todo era tan molesto y empezaba a ser fastidioso más que intrigante. Tontos, estúpidos tontos, tontos y tontos. En la Así que así terminara, Sin duda alguna este ha sido la historia más rara que he visto desde que llegué a este teatro. Pero supongo que tiene que ver con que el escriba está más ocupado con su conferencia que explicando las cosas, y estoy seguro que muchas cosas se aclararían si tan solo se dignasen en explicarlas. El sarcasmo de Arce traspasó incluso la distancia entre los balcones. Mientras veía cómo Víctor Frankenstein se lamentaba por la abominación que dio a la vida, sus actos y cómo éste se comparaba a Dios, siendo que ahora en su estado moribundo a las puertas de la muerte se encontró lamentándose, como siempre lo hizo en vida, solo que ahora se maldice a sí mismo, mientras que su creación, su hijo lloraba con tal dolor que incluso logró traspasar la propia pantalla del cine y choca con ellos, transmitiendo el dolor de un hijo, uno que a pesar de todas sus circunstancias de vida, de nacimiento y de crecimiento, aún amaba a su padre, con un amor filial increíble. Este amor filial le era extraño a Arce, una mujer de cuna noble que vio desde pequeña cómo los hijos devoraban a los padres, cómo las madres destruían el hogar y cómo los padres quemaban todo por su ambición, incluso vendiendo a su propia familia sin pensarlo dos veces, mientras que esa abominación, que no tiene derecho ni siquiera a un nombre, no solo llora por el maldito de su padre, sino que también demuestra algo mucho más perturbador, que dicha quimera, la cual durante toda la reacción lo miraron más como una herramienta de destrucción masiva, era en realidad más parecido a un niño que descubría el mundo que lo rodeaba. Arce misma pudo admitir que este monstruo no muerto creado por la ambición de su padre expresaba más humanidad que muchos caballeros en las múltiples guerras que vivió. Qué vista más horrible, pero por lo visto el loco Víctor pudo conseguir algo increíble. Crear un alma o por lo menos recrear una con fragmentos. Valte miró con exasperación la pantalla, mientras sentía como la frustración lo llenaba. Entre todos los temas en el mundo, Víctor Frankenstein tuvo que descubrir la manera de crear una vida artificial con alma incluida, algo que el mismo Valte persiguió por mucho tiempo, mientras que ese loco solo recolectó unos cadáveres, esperó una tormenta y eso fue todo, no tuvo que hacer investigaciones de años, hacer cálculos arcanos y estudiar las estrellas. Era otra gota de humillación al océano de humillaciones en el cual la vida lo había llevado. Bueno, dejando de lado todo lo que vimos con este señor Víctor, aún no entiendo por qué vemos esto, siendo que por lo menos los chamanes malditos tenían algo parecido con nosotros, incluso Geto, que era una especie de reflejo de una ideología de nuestro mundo, pero no veo cómo esto refleja algo de nosotros. Por eso quisiera preguntarle, señor escriba, ¿por qué estamos aquí y cuándo podremos regresar a nuestro mundo? Ari exclamó sus dudas mientras la pantalla se apagaba y de repente todos se centraron en él, siendo que en ese momento, volvió el penoso Ari que no sabía hablar delante de multitudes. Mientras que los escribas solo los miraban a todos en general, uno libre desinteresado y otro atado, este último le mira con pena, como si a Ari se le hubieran caído sus palomitas, mientras que el otro escriba, ya lo miraba con desinterés. Bueno, como la reacción ha terminado con resultados gratificantes, aunque aún no hemos terminado con todo. Por el momento los dejaré seguir como antes, solo que ahora yo los vigilaré, de vez en cuando los llamaré aquí para reaccionar a información especial que involucrará múltiples universos. Así que, adiós. Con esa despedida, la sala de cine se fue vaciando poco a poco,
Mientras que charlas amistosas empezaron a aflorar entre extraños de otros universos, el caso de Ron y Kiba en particular llamaba la atención por las similitudes en actitudes, pero mientras dos de los tres universos se relacionaban, el tercero se quedó retraído, en parte por la cantidad de colores llamativos de los ruidosos y excéntricos que se hacían llamar ninjas. Pero más que nada por el propio pedido del escriba, el cual solo los veía con desinterés hasta que todos los que no fueran existencias de ultratumba salieron de la sala de cine. Bueno, ha sido muy divertido este experimento, pero todo lo bueno debe terminar tarde o temprano, por ende les quiero informar que su siguiente reacción será la última, además que se les otorgará la iluminación dorada, por el Rey Amarillo. Fin del capítulo 1 de Series Viendo Universos, espero que les haya gustado. Y sin nada más que decir, soy Jack y me despido.